Hola, soy Manu Dornbierer en YouTube. Es hoy el 23 de diciembre de 2020, un año tan especial para el mundo y para México. Hoy pretendo hacer un resumen de lo que en realidad fue el salinato, que podríamos equiparar a la imposición, comillas, del neoliberalismo en México. Ya hemos hablado en momentos anteriores de los diferentes personajes que intervinieron en esa dicha, repito, imposición del neoliberalismo. Y sabemos perfectamente quiénes son ya a posteriori, como estamos ahora, los que lo hicieron. El primero, desde luego, fue George Bush, el padre. El segundo fue su amigo, el padre de los Salinas de Gortari, de los Salinas, que ellos, los jóvenes, se llamaban de Gortari por la madre. Él se llamaba Salinas Lozano y ya vimos que fue candidato a la presidencia con Díaz Ordaz y que Díaz Ordaz le ganó la presidencia del PRI. Dejemos pues esos personajes del momento de la creación de esa imposición mundial del neoliberalismo. Y vamos un poco más adelante. Salinas fue escogido por ellos, es decir, Carlos Salinas fue escogido por ellos para tomar el timón. ¿Quiénes fueron las inmediatas víctimas de esa decisión de imponer el neoliberalismo? Un amigo mío que se llamó Jorge Díaz Serrano, que era en aquel momento el director de Pemex y que llevó a México al cuarto lugar de los productores de petróleo. Otro también, de otro partido, fue Manuel Cloutier, que simplemente murió en uno de los numerosos accidentes que había en ese momento con grandes camiones, trailers. Otro, desde luego, fue Cuauhtémoc Cárdenas, que de hecho ganaría las elecciones de 1988 a Salinas de Gortari, pero al cual, de alguna manera aún misteriosa, obligaron a dejar el asunto y no pelear como lo haría posteriormente López Obrador el año antepasado, en 2018. No pelearía él, Cuauhtémoc, no pelearía la elección que ganó, desde luego, en 1988. Otros personajes del momento fueron eliminados. Por ejemplo, había un tal muy famoso en su momento que se llamaba La Quina, Hernández Galicia, era el nombre de ese director del sindicato de Pemex, de los petroleros, que no quería que fuera Salinas el presidente. También se le destruyó. Pero hay dos, entre otros, que fueron víctimas de esa decisión, yo creo que internacional, de imponernos el neoliberalismo. Y esos fueron, desde luego, Cloutier, los que estaban jugando por la presidencia en México, y el que ya mencioné, Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas entra, por consiguiente, al poder, pero no entra solo. Entra con un grupo, y dentro de ese grupo de personajes que eran sus amigos, había varios que también hemos ya mencionado en este asunto, como su amigo, que fue el regente de la Ciudad de México, Camacho Solís,
Y también, repito una vez más, el nombre de mi gran amigo, Ruiz Massieu, que era el gobernador, que fue gobernador de Guerrero, y posteriormente era el director, el presidente, no recuerdo el término exacto, del PRI. Todos estos fueron de alguna manera liquidados o sacados de la jugada, por así decirlo. Y ya empezó Salinas arropado, digamos, por gente muy poderosa, como el caso del secretario de Hacienda, su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, que sigue en gran riqueza y en gran poder dentro de la actual situación del país. De él hablaremos más adelante porque sigue, como he dicho y repito, muy vigente. De otros ya hemos también hablado, como fueron, por ejemplo, los hermanos del presidente. Fueron también víctimas de todo esto. Especialmente Enrique Salinas de Gortari, que fue asesinado de esa manera que ya sabemos, atroz, porque se ocupaba de las finanzas del grupo y bueno, la verdad no la sé y posiblemente no la sepan muchos. Y si la saben, les ruego que nos abran esa verdad de aquel momento para saber quién es quién. Salinas, los dos Salinas, que quedaban los hermanos del presidente, los conocí mejor porque ya les platiqué que fueron a desayunar en una ocasión a mi casa, después de haberme corrido del periódico Excelsior. Fueron un poquito impulsados por mi amigo Carlos Jan González a pedirme un perdoncito chiquito a mi casa, porque no estaban acostumbrados en aquel momento de la historia de México a que nadie dijera nada ni del presidente, ni de la iglesia, ni del ejército. Por supuesto que no. Después, bueno, se ha desatado una corriente, algunas veces indebida y torpe, como la que actualmente está pues abrumando a sus autores, porque el presidente actual, López Obrador, tiene una fortaleza que es admirable y que le valen gorro, o aparentemente le valen gorro, todos los infundios, las calumnias y la cantidad de majaderías que le imputan. No fue nada más Salinas el salinato, fueron todos estos individuos, pero el único que posiblemente sea denunciado por el fiscal general de la República, una persona que conozco y que aprecio, el nuevo fiscal, Gertz Manero, posiblemente pueda mandarlo a la cárcel, a Salinas de Gortari, Carlos. Los otros, Raúl Salinas, está absolutamente exonerado, no sé cuánto le costó a la familia, ya lo hemos dicho, de un juez que se apellida Cruz, que lo exoneró de todo, quedó literalmente blanco como una paloma. Pero otros muchos de los que estuvieron, que fueron muy graves para la situación de México, y repito, del mundo, en ese salinato, quedan completamente impunes. Y estos son los que todavía tenemos que sacar a la luz. Pero estamos en víspera de Nochebuena. Y yo quisiera dejar para más adelante los nombres de estos otros individuos, porque bueno, pues tengamos un poco de caridad, si ellos no la tuvieron con nosotros, y dejemos de que pasen una Nochebuena tranquila. Y en enero ya tendremos algunas informaciones y algunas acusaciones absolutamente
estructuradas en contra de ellos. Mientras tanto, amigos míos, estoy muy contenta de estar con ustedes, de tener este contacto de YouTube con ustedes, y les deseo que la pasemos bien un ratito, los que podamos todavía pasarla bien y estemos en buena salud. Antes de despedirme, quiero felicitar al gran equipo médico que ha trabajado día y noche durante meses para salvar a los que se han podido salvar. Buenos días, buenas noches para los que estamos en México, y nos vemos la próxima semana en YouTube.